Y si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le animamos para que se suscriba. Vamos a estar teniendo en la tarde a mediodía con mi esposa un tiempo especial acerca de la familia y espero que nos visite para esa ocasión. En esta mañana quiero hablar a ustedes acerca de Jonatán. Está esta porción de la palabra de Dios en 1 Samuel capítulo 14. Voy a leer solamente aquí el versículo 1. Dice: aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que le traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Aquí Jonatán, de repente un día, me gusta cómo empieza la historia, dice: aconteció un día. Y en nuestras vidas yo creo que debemos de dejar que Dios haga algo en nuestra vida para que algo acontezca. Porque estamos quizás dejando de hacer la obra de Dios, dejando de echarle ganas, dejando de leer la Biblia, dejando de orar, como que todo se ha estacionado y nada está pasando. Dice la Biblia: aquí pasó algo. ¿Qué pasó? Bueno, lo que pasó es que Dios trajo una impresión en el corazón de Jonatán para que hiciera algo por la obra de Dios. Dios trajo algo muy especial en la vida de Jonatán. De repente pudiéramos nosotros decir una idea muy grande que él quiso compartir con su paje de armas. Y él dijo: ok, tenemos que hacer algo, no podemos quedarnos aquí solitos, no podemos quedarnos, entre comillas, encerrados, tenemos que hacer algo. Y Dios pone algo en su corazón, y Dios pone en el corazón de Jonatán de ir y atacar a los filisteos, solamente él y su paje de armas. Entonces él va con su paje de armas y le dice: oye, ¿sabes qué? Se me ocurrió algo. Te lo voy a platicar a ver qué piensas. Vamos tú y yo y atacar a los filisteos. Lo interesante de esto es que su paje de armas no le dijo a él: oye, ¿sabes qué, Jonatán? Ahora sí estás loco, que cenaste, comiste mucha pizza, comiste muchas enchiladas, mucho pozole. No, sino su paje de armas le dijo a Jonatán: vamos, vamos a hacerlo. Le contesta ahí su paje de armas y le dice en el versículo 6. En el versículo 6 Jonatán le cuenta, y en el versículo 7 dice su paje de armas: haz todo lo que tienes en tu corazón. ¡Wow! Que Dios nos diera unos pajes de armas así. Que Dios nos diera, hablando a los pastores, en nuestras iglesias, a hermanos en donde les decimos: ¿saben qué, hermanos? Vamos a tener una conferencia de aquí a 6 meses, vamos a hacer todos los preparativos. ¿Cómo ven? Y que cada uno de ellos diga: sí, pastor, vamos a hacer todo lo que Dios ha puesto en su corazón, nosotros lo vamos a apoyar. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios hace. El Espíritu Santo de Dios, vamos con Dios y estamos a veces desanimados y el Espíritu Santo nos da un empujoncito. Bueno, Jonatán, perdón, le dice a su paje de armas la idea y el plan. Pero en el versículo 1 dice ahí algo, dice: y no lo hizo saber a su padre. Ahora, no quiero que veamos esta historia como decir: hay cosas que no tengo que decirle a mi papá o a mi mamá. No, ese no es el punto. El punto es que Jonatán sabía que si él iba y le contaba a su papá lo que él iba a hacer, su papá no lo iba a dejar ir. De tal manera que, primero que nada, vemos que Jonatán tiene un gran desafío. El gran desafío, lo que Dios estaba poniendo en su corazón, era ir y no solamente atacar a los filisteos, era ir y acabar a los filisteos. Eso era lo que Dios había puesto en su corazón. Pero él no dejó que alguien pudiera de alguna manera desanimarlo para hacer la obra de Dios. Él sabía que si él iba con su papá lo iba a desanimar. En este momento su papá no andaba, entre comillas, caminando con Dios. Y joven, quizás hay gente a tu alrededor que cuando tú quieres hacer la obra de Dios y tú vas con tu amigo, te va a decir: no, no hagas eso.
Hermano, quizás tengas tú familiares que cuando tú quieres hacer la obra de Dios, vas y les cuentas y dices, no, mira, deja de reunirte en esa iglesia, deja de servir a Dios, deja de hacer eso, y hay personas que te van a desanimar. Hermana, quizás tú quieres servir al Señor y Dios pone un gran desafío. Por ejemplo, en las tardes estamos hablando con mi esposa acerca de criar a nuestros hijos. Y tú dices, sí lo podemos hacer. Vas con tu esposo y dices, no, nunca. No vamos a poder criar a estos niños. Todos salieron como tú, todos salieron así, salieron malitos y no. Tú puedes hacer algo. Tú puedes controlar lo que está a tu alcance y a las personas que tú puedes influenciar. Jonatán, él podía influenciar a su paje de armas. Él no podía influenciar a su papá. Entonces él se concentró en lo que él sí podía hacer. Y nosotros hay que concentrarnos en lo que sí podemos hacer. Hay muchas cosas que no podemos hacer, hay muchas cosas que están fuera de nuestro alcance, pero hay cosas que sí podemos nosotros hacer. Y entonces Jonatán le contó lo que Dios había puesto en su corazón y le dijo Jonatán a su paje de armas, vamos a ir, y ¿cómo ves? Y su paje le dice, vamos a hacerlo. Y entonces, entre donde ellos estaban y los filisteos, había un desfiladero. Y esos desfiladeros y los peñascos que estaban ahí para bajar y para subir ese cañón, no era algo fácil, no era algo sencillo. Dice la Biblia que era unos desfiladeros agudos, un peñasco agudo, no era así una montañita, era algo difícil para bajar y era algo difícil para subir. Y le dice, mira, vamos a bajar y cuando estemos ahí abajo les vamos a gritar a los filisteos. Si ellos dicen, suban, es que Dios nos los va a entregar en nuestras manos. Si ellos allá arriba nos dicen, quédense ahí, ahorita vamos a ver qué hacemos, entonces Dios, esto no es de Dios. Pero lo interesante también aquí es que cuando nosotros estamos así, por hacer la obra de Dios, Dios trae un gran desafío a tu vida. Dios no te va a mantener en un lugar bajo. Dios no te va a decir, mira, ya estás hasta allá abajo, ahí quédate hasta allá abajo. Sino Jonatán dijo, si estos nos dicen, subamos, wow, ya la hicimos. De tal manera que bajaron, les gritaron a los filisteos y los filisteos dijeron, suban. Y cuando Jonatán escuchó esas palabras, suban, él dijo, Dios nos va a dar la victoria. Él le dijo, Jonatán, mira, tú y yo vamos a hacer nuestra parte, pero deja que Jehová nos salve. Deja que Jehová haga algo, porque tú y yo ciertamente no vamos a poder hacer todo esto, pero vamos a hacerlo. Y entonces Jonatán, él sube primero, pone el ejemplo, y mientras iban subiendo, se encontraron unos cuantos filisteos, él los iba matando, y los que caían vivos, su paje de armas los iba matando, y de repente, dice la Biblia, y hubo pánico en el campamento y por el campo de los filisteos. ¿Sabes? Hay una diferencia entre pánico y temor a Dios. Si tú eres cristiano, no debes de tener pánico. Si tú eres cristiano y estás viviendo esta pandemia a tu alrededor, puedes orar y decirle a Dios, Señor, ayúdame a no tener pánico. Quienes tienen que tener pánico son aquellos que sin Cristo, sin Dios, no tienen esperanza. Y nosotros que ya tenemos a Cristo, sabemos a dónde vamos, sabemos que tenemos vida eterna. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Pablo no dijo el vivir es un pánico y una desesperación. Él dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Si muero voy al cielo. Pero también no estoy diciendo, hey, sal allá afuera y no te cuides, no. Pero quien debe de tener pánico son los de allá afuera. Son los que no tienen a Cristo en su corazón. Jonatán, él dijo, vamos a hacer la obra de Dios. Comenzaron a subir esos peñascos. Él sabía que Dios los iba a salvar. Pero aún así, él sacó su espada
iba ahí jalándolos, matándolos, los que quedaban ahí vivos, el paje de armas los arremetía. Y de repente llega este pánico en el campamento de los filisteos y dice la palabra de Dios y la tierra tembló. Qué interesante que por el actuar de Jonatán y por el actuar de su paje de armas, a través de todo este proceso y a través de que él sabía que Dios le podía ayudar, la tierra tiembla. Y mira, cuando tú y yo hacemos la obra de Dios, la tierra tiembla. Cuando tú y yo le echamos ganas, la tierra tiembla. Cuando tú y yo queremos salir y evangelizar y cumplir el deseo de Dios y el desafío que Dios tiene para nosotros, y en ocasiones es un desafío alocado. No te voy a decir que no, porque ¿quién puede contra un gran ejército de los filisteos? ¿Quién puede contra un ejército que está de arriba hacia abajo contra gente de aquí de abajo para arriba? Los poblanos el 5 de mayo de 1862, si no mal recuerdo, ellos ganaron la batalla de Puebla. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos arriba, aquí en Puebla, en los fuertes de Guadalupe y de Loreto, mientras el enemigo francés estaban allá abajo y nosotros de arriba teníamos la ventaja. Quien está arriba tiene la ventaja. Los filisteos tenían la ventaja, número uno, en estrategia, en lugar, en número de personas, pero Jonatán y su paje tenían la ventaja porque ellos tenían a Dios. Tú tienes a Dios. Tú tienes a Dios de tu lado. Confía en Él. Pon tu confianza en Él. Y que la gente de allá afuera entre en pánico. Está bien. Pero tú dile a Él, Señor, yo voy a dejar que tú salves. Yo voy a dejar que tú me des la victoria. Pronto todo esto va a pasar. Sigue echándole ganas. Sigue adelante. No te sientes. Y dile a Dios, Señor, dame un desafío. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y cuando Dios ponga eso en tu corazón, confía en Él y Dios te puede dar la victoria. Dios te bendiga.